Como todos sabemos, la productividad de cualquier cultivo, y en especial de aquellos que se realizan en secano, va a depender de tres factores fundamentales: el clima, el suelo y la planta. El clima no lo podemos cambiar y sobre el suelo podemos incidir muy levemente, pero sí que los podemos conocer para diseñar la forma en que la planta se adapte mejor a ello. De cada zona productiva tenemos datos de clima más que suficientes como para conocer cómo nos va a influir. Por desgracia, nuestros suelos no son muy homogéneos, pudiendo cambiar incluso en unos pocos metros. Y por eso interesa conocer su variabilidad y así poder trabajar con zonas diferenciadas de manejo. Esto nos va a permitir el servicio Map to Soil. Por otro lado, sabemos que las necesidades hídricas de una plantación están directamente relacionadas a su volumen de copa. Es decir, a mayor cantidad de hojas, mayor será la necesidad de agua de la misma. Y por tanto, mayor cantidad de agua debe estar almacenada en el suelo. Nuestras herramientas para adaptar la plantación a las condiciones de nuestra parcela, como es el caso del almendro en secano, pasan por adaptar ese volumen de copa y elegir la variedad adecuada. Estas decisiones serán más correctas cuanta mayor información tengan. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Blanco y soy el responsable del área de I+D de Greenfield Technology. Y en esta breve sección vamos a explicar qué es el servicio Map to Soil y cómo podemos utilizarlo en el diseño y posterior manejo de nuestra nueva plantación de almendro autoenraizado en secano. En Greenfield estamos especializados en conocer cómo es el suelo. Aparte de los parámetros nutricionales, existen otros dos parámetros que tenemos que conocer a la hora de poner en marcha cualquier proyecto de cultivo. Estos parámetros son la capacidad de retención de agua y la velocidad de infiltración. Ambos parámetros están relacionados con la textura y la estructura del suelo. En el caso de cultivos de secano existe además un tercer concepto relacionado con los dos anteriores que indica cómo se comporta la lluvia caída en el suelo, relacionando suelo y clima. Es el concepto de precipitación efectiva. Veamos cada uno de estos conceptos. La capacidad de retención de agua es la cantidad de agua que puede almacenar el suelo. Sin embargo, a efectos prácticos nos interesa fundamentalmente aquella cantidad de agua en el suelo que sí está disponible para ser utilizada por la planta. En el caso de los cultivos de secano, la mayor o menor disponibilidad de agua para la planta a lo largo de la campaña va a depender fundamentalmente de la cantidad de precipitación, del modo en que se produce esa precipitación a lo largo de la campaña y de la capacidad que tiene el suelo para retener esa precipitación, por lo tanto, del tipo de suelo. ¿Y qué es la velocidad de infiltración del agua? La velocidad de infiltración es la capacidad que tiene el agua para moverse verticalmente dentro del suelo. Este concepto va a depender fuertemente de la textura y del grado de humedad que ya contiene el suelo, pero además del grado de compactación del mismo. Por último, ¿qué es la precipitación efectiva? Hay que tener en cuenta que no toda el agua de lluvia que cae sobre nuestro suelo es retenida por el mismo y puesta a disposición de la planta. Parte de esa lluvia se pierde por escorrentía y parte de esa lluvia se pierde por percolación profunda, es decir, por el subsuelo. Esto nos indica que aparte de la capacidad de retención de agua y de la velocidad de infiltración, factores como el contenido en materia orgánica va a influir en la cantidad de agua que pueda ser retenida. Por este motivo, si no conocemos bien cómo es nuestro suelo, podemos estar cayendo en el error de pensar que la precipitación que tenemos cada año puede ser suficiente para la demanda por parte del cultivo. Estaremos gestionando de forma imprecisa nuestro cultivo. En resumen, viendo estos tres conceptos, podemos pensar que unos pocos análisis de muestras de suelo de nuestra parcela puede ser suficiente para conocerlo y tomar decisiones para toda la explotación. Sin embargo, por nuestra experiencia, y eso que hemos mapeado más de 18.000 hectáreas, podemos indicar que un suelo cambia en unos pocos metros y puede existir una gran variabilidad en nuestra explotación. Si conocemos esta variabilidad, podremos adaptar el cultivo a cada una de estas zonas y realizar un manejo diferenciado. Con los mapas que se generan con nuestro servicio Map to Soil, sabremos exactamente el número de hectáreas de cada tipo de suelo y dónde están sus límites. ¿Cómo conocemos el suelo? Con el sistema Map to Soil que hemos diseñado en Greenfield Technology para conocer la variabilidad del suelo, sabremos la capacidad de retención de agua y la velocidad de infiltración que tiene cada zona para decidir la mejor estrategia para el diseño y para el manejo del cultivo en cada una de esas zonas diferenciadas. ¿Y en qué consiste Map to Soil? Bueno, Map to Soil es una herramienta que permite, una vez identificada la variabilidad del suelo de nuestra parcela, podamos agruparlo en zonas homogéneas y tratarlas de forma diferenciada, tomando decisiones específicas para cada una de ellas si hiciera falta. ¿Cómo es el procedimiento de Map to Soil? El estudio de zonificación se compone fundamentalmente de tres etapas.
Una primera etapa de campo, en la que un sensor es arrastrado por un quad para realizar un mapeo de conductividad eléctrica aparente de toda la superficie de la parcela, con pasadas paralelas cada 15 metros. Este mapeo sería algo así como un escaneado de la superficie. Una vez obtenido el mapeo de conductividad, obtendremos un mapa de conductividad eléctrica y de su variabilidad, donde aplicaremos estadísticas para seleccionar aquellas zonas homogéneas donde coger muestras de suelo. Una segunda etapa de laboratorio, donde se analizarán esas muestras recogidas en campo en los parámetros físicos, químicos y biológicos. Entre los físicos tendremos porcentaje de arcilla, de arena y de limo y por tanto la textura, tendremos la capacidad de retención de agua disponible para la planta y también analizaremos la velocidad de infiltración en saturación. Además de estos parámetros físicos, como ya he dicho, pueden ser analizados parámetros químicos y biológicos. Entre los químicos nos podemos encontrar micro y macronutrientes, pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, etc. O entre los biológicos podemos determinar actividad enzimática, hongos y bacterias fitopatógenas, cantidad de nemátodos, etc. Existe una tercera etapa de gabinete que se realiza en la oficina, donde se realiza la geoestadística entre los resultados del sensor y los obtenidos en el laboratorio para crear en conjunto mapas de zonas diferenciadas de manejo, es decir, las distintas áreas homogéneas del suelo. Al final del servicio tendremos como resultado unos mapas con la información de la variabilidad de nuestro suelo, tanto física y, si lo requiere el cliente, química y biológica. ¿Qué utilidad tiene conocer el suelo? Bueno, hasta ahora hemos visto que en el resultado de un cultivo influyen tres grandes factores: el clima, el suelo y la planta, y que los dos primeros no pueden ser controlados. Pero conocerlo nos va a permitir mejorar a la hora de diseñar una nueva plantación o a la hora de gestionarla para obtener una mayor productividad, sobre todo en secano. ¿Y qué utilidad tiene conocer el suelo para diseñar una nueva plantación o la gestión posterior de la misma? Vamos a verlo con un ejemplo. Dependiendo del tipo de suelo, un metro cúbico del mismo puede tener disponible para la planta entre unos 60 y 180 litros de agua, aproximadamente. Esto nos da una idea de que no podemos realizar un mismo manejo igual en todas las zonas de nuestra explotación. Una vez que conocemos las características y la variabilidad de nuestro suelo, junto a los datos históricos de clima, podemos hacer cálculos más precisos para el diseño de esa plantación y así aumentar el potencial productivo, eligiendo el marco de plantación, eligiendo el volumen de copa y eligiendo la variedad que mejor se adapta a nuestra zona y suelo. Para esto tendremos en cuenta no solo la pluviometría de la zona y de las necesidades de agua de la planta, sino también el agua que podemos tener disponible para las mismas en un año de pluviometría media en cada una de esas zonificaciones del suelo. En el ejemplo de un proyecto de una nueva plantación de almendro autoenraizado en secano, conocer el suelo nos permitirá optimizar la toma de decisiones en varios aspectos. Antes de la plantación, en primer lugar, sabiendo el régimen de pluviometría de nuestra zona y conociendo esa capacidad de retención de agua en las distintas áreas homogéneas de nuestro suelo, podemos decidir si la plantación va a ser viable o no dentro de nuestra expectativa económica. Conocer el suelo puede no ser decisivo para decidir si plantar o no plantar, pero puede marcar la diferencia entre los beneficios que se prevén obtener a lo largo del cultivo. Incluso podría indicarnos, por ejemplo, zonas dentro de nuestra explotación donde descartar plantar por una capacidad de retención de agua demasiado baja. Si decidimos plantar, podemos decidir qué marco de plantación es el adecuado para las necesidades de agua del cultivo en estado adulto, haciendo un cálculo del volumen de suelo explorado y de la cantidad de agua que va a estar disponible para la planta en dicho volumen. Por último, podremos establecer qué zonas del suelo soportarán un mayor volumen de copa para un marco de plantación ya elegido. Se puede dar el caso de que un tipo de suelo produzca un estrés hídrico en momentos sensibles del cultivo, mientras que en otros tipos de suelo de la misma finca no generen este tipo de estrés. Debemos tratar de forma diferente aquellas zonas que son diferentes para optimizar los beneficios. Además, en el caso de que podamos contar con riesgos de apoyo, si conocemos el comportamiento del agua en cada parte de nuestra explotación, podremos diseñar un sistema de riego que no tengamos zonas de suelo con comportamientos distintos dentro de cada sector y sacar el máximo de cada litro aportado. Una vez establecido el cultivo, dado que la climatología de cada año no es igual, conocer la cantidad de agua almacenada y disponibilidad en el suelo de cada
zona de nuestra explotación nos permitirá decidir el manejo de cultivos en ese año, en cuanto a volumen de copa, actuando sobre la altura y anchura del seto. La nutrición es otro de los parámetros que podemos influir, haciendo un calendario de fertilización variable en función de esa zonificación de suelo. Como conclusión, podemos establecer las siguientes puntualizaciones. Primero, conocer las características y la variabilidad de nuestro suelo, incluso antes de la plantación, nos permitirá tomar decisiones más eficientes sobre el cultivo, al tener estos datos de suelo junto a los de climatología. Segundo, podremos elegir con un menor riesgo un marco de plantación que se adapte a las precipitaciones medias anuales y las necesidades del agua en el cultivo. Y tercero, podremos actuar en cada campaña sobre el volumen de copa en función de la climatología de cada año, realizando podas más o menos intensas en función de la cantidad de agua en el suelo que preveamos disponible para la planta a lo largo de la campaña.